Buenas tardes, bienvenidos un día más a la columna. Comenzamos esta semana y para ello vamos a hablar de misiones. Tenemos en esta primera parte del programa, contamos con la presencia de Fernando Gutiérrez. Él es miembro fundador de Mary's Children Mission y vamos a hablar un poco con él, pues, cómo fue todo esto para emprender este proyecto, qué encuentran todos aquellos que se animan a formar parte de esta gran familia y también, pues, cómo podemos colaborar con esta causa solidaria. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Luisa, por invitarme. Como he dicho, eres fundador de Mary's Children Mission. Ahora más adelante detallaremos un poco más esto, ¿no? Pero me gustaría empezar conociéndote, que los espectadores te conozcan. Melillense, bueno, madrileño, melillense también, por así decirlo, de adopción. Cuéntame un poco cómo es ese cambio de vida de estar aquí y al final acabar en Kenia ayudando a los más necesitados. Pues siempre digo que Melilla, viví 7 años en Melilla y ya no concibo la vida sin Melilla, ¿no? Sin Madrid y sin Melilla cada vez que vuelvo a España, porque Melilla es un sitio muy especial, ¿no? de España que merece mucho la pena conocer, ¿no? Y siempre digo que me lo dio todo personal y profesionalmente, ¿no? Fueron 7 años en los que la vida me cambió por completo, mis primeros años de vida profesional como periodista, que empecé en esta casa, ¿no? Mi primer año en Melilla, y después la realidad de la ciudad, ¿no? A veces, que dicen los melillenses, la parte menos bonita, ¿no? de la ciudad, que es un poco la presión migratoria, la relación con el otro lado de la frontera, y la realidad de los inmigrantes, ¿no? de los subsaharianos o de los jóvenes que vienen del oeste de África y que llegan a Marruecos intentando de la forma más barata llegar a Europa, fue lo que cambió mi vida, su fe, su esperanza, su alegría, en las condiciones en las que encontré que vivían en el bosque, ¿no? en el monte Gurugú y un poco al otro lado de Nador, fue lo que poco a poco fue cautivándome, captando mi atención y devolviéndome a una fe que tenía más que perdida, ¿no? Vivía la vida del disfrute, de pasármelo bien, de hacer todo lo que me apetecía y poco a poco en esa realidad, ¿no? de cómo viven en Marruecos, ¿no? antes de llegar a España, y cómo hablaba con ellos y me contaban su experiencia de vida, vidas terribles, y cómo despertaban en mí curiosidad por su fe, por su alegría. Algo me chocaba ahí, ¿no? con lo que me contaban y con las sonrisas que veía. Fui poco a poco reencontrándome con la fe y entonces fui poco a poco preguntándome. Después fui desde aquí también, gracias a Melilla, ¿no? y a la relación con la comunidad musulmana, con la comunidad hebrea, a Gaza, ¿no? a Israel en 2014. Y entre esas dos realidades, ¿no? la de Gaza, que era mi sueño como periodista, ir a un conflicto, y la realidad del otro lado de la valla, pues se empezó a mover algo en mi corazón que me acabó llevando a Calcuta a vivir, que me llamaba la atención desde pequeño, ¿no? la realidad de Madre Teresa, la vida, el carisma, lo de los más pobres de los pobres, y entonces empecé a tirar del hilo y descubrí que ahí estaba lo que yo entonces decía, la felicidad, la verdad, pero que yo en mi interior sabía que era Dios, ¿no? Estábamos hablando de esa vida, ¿no? Como fuera de cámara, pero vamos a retomar también un poco aquí la conversación para que los espectadores también puedan formar parte, ¿no? Esa vida cómoda, todo lo que tenemos al alcance de la mano, que quizás a veces no lo valoramos, de repente lo dejas, ¿no? Y vas a un país en lo que esa comodidad que nosotros tenemos y disfrutamos aquí puede ser el sueño, muchas veces inalcanzable, de muchas personas que están allí que necesitan tu ayuda. Bueno, yo creo que todos estamos
hartos, ¿no? O cansados de escuchar a gente, y me ha pasado mucho, ¿no? En los últimos años, gente que vive en España, ¿no? Que vive alrededor nuestro, amigos, familia, conocidos, que nos dicen que no les llena lo que hacen, que no están felices en su trabajo, y a veces falta un poco buscar o escuchar al corazón, ¿no? El mundo nos enseña a escuchar, a callar el corazón, ¿no? Y usar un poco a veces demasiado la cabeza o la razón más que el corazón, y en el corazón está todo el secreto, está la respuesta, y no hay, como decía un día un sacerdote, no hay mayor mentira que acallar el corazón, porque ahí es donde nos han puesto lo que está, ¿no? Y a veces no seguimos eso del corazón, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? He recibido muchos mensajes, y estos días, estando aquí en Melilla, de gente que me dice, pues aquí no estoy contento, o estoy de bajón, no me llena lo que hago, no estoy detrás de una pantalla, en un banco, gente, ¿no? Amigos. Y entonces ese cambio de vida fue nada más que un seguir al corazón, que es lo que he hecho siempre, para bien y para mal, ¿no? Durante toda mi vida seguía al corazón, o seguía las pasiones de forma instintiva y lo que me apetecía en un primer momento, ¿no? Y placeres que al final pasan, que al final no duran nada, y encontré en ese seguir al corazón una felicidad que perdura, ¿no? Y que es permanente, no exenta de sufrimientos, ¿no? Porque la realidad de India, donde pasé el primer año cuando me fui de Melilla, y de África ahora, pues a veces cuesta, ¿no? Entender, y te preguntas, ¿no? ¿Por qué tanto sufrimiento alrededor? Pero dentro de ese sufrimiento hay una alegría, y hay una paz, y hay un secreto, ¿no? Hay algo. Y hablando de esa alegría, estabas en India, ahora estamos en África. ¿Cómo te surge? Imagino que con toda esa experiencia, ¿no? Pero ¿en qué momento fue esa decisión de decir, voy a fundar mi propia misión, Mary's Children, voy a focalizar toda esta ayuda en, por así decirlo, no en un público, sino en una población en concreto? Me encanta que le llames misión, porque así es, ¿no? Tenemos todos una misión en la vida, ¿no? Y el objetivo de la vida es descubrirla. Y entonces desde muy jovencito entendí y si miras mi vida, siempre hay un punto en común, que son los niños, ¿vale? A lo largo de mi vida. En Calcuta entendí también que Dios me llamaba a seguirle a ciegas, sin saber a dónde, ¿no? Un día una hermana amiga me decía, Dios te dice sígueme, pero no te dice dónde, te dice cuando lleguemos ya verás dónde. Y entonces fui siguiendo un camino acompañado de las misioneras de la caridad, de Madre Teresa. Entré en la congregación, en la rama de padres, ¿no? De misioneros de la caridad, y así llego hasta Kenia. Como los niños siempre estuvieron en mi corazón, ¿no? Cosa que en Europa no fue fácil encontrar señales, porque ya no había tantos niños como hay en África. En África se acentuó ese amor, ese sentimiento por los más pequeños, por los inocentes, especialmente por los no nacidos. En un determinado apostolado encontré a una niña con un problema de malnutrición severa, que es muy importante en Mary's Children, porque fue el instrumento que Dios utilizó para empujarme y quitarme todos los miedos. Se llama María, una chica de padre de Tanzania y Kenia, pero vamos, fue la que me impulsó a tomar la decisión de dar ese paso al vacío, lleno de miedos, sin saber cuánta agua había en la piscina, y a confiar, ¿no? Y así fue como empezó Mary's Children, que es fundado, siempre digo, por la Virgen María y María, ¿no? que es esta niña de 10 años con parálisis cerebral. Y en enero del año pasado pues empecé sin saber cómo iba a ir poco a poco esto, confiando y en silencio, como hace Dios las cosas. Pues cuando miras hacia atrás, ahora, aunque sea un año y medio, ¿no? Y en la vida en general, cuando miramos todos hacia atrás, hay mucha información que nos dice hacia dónde dar el siguiente paso, y que nos habla de cómo ha ido haciendo Dios las cosas, que las hace en silencio,
no como nosotros, que somos más ruidosos. Y si miras hacia atrás, pues ha crecido mucho, ¿no? Sin pedir nada, desde la providencia, primero casa, pues luego un vehículo para la misión, luego una casa para las madres de acogida, y poco a poco ha llegado todo, no solo el dinero, que a veces es lo primero que pensamos, pero ropa, cosas materiales, sillas de ruedas, ha ido llegando todo, ¿no? En ese sentido, porque este camino que dices tú es ruidoso para nosotros, pero es silencioso también en otros sentidos, año y medio da para mucho. Estabas diciendo esa casa, ¿cuáles han sido los principales proyectos de esta misión? Pues como el objetivo es ayudar a las niñas embarazadas, ¿no? En situación de riesgo, de exclusión social, de pobreza extrema, de soledad, a llevar a buen puerto su embarazo y a que los niños nazcan en las mejores condiciones posibles. Hay en Kenia, puedo hablar por Kenia, que es donde conozco, pero entiendo que en otros países de África, una cultura muy extendida de que la madre, ¿no? Y la mujer saca todo el esfuerzo de las familias, también aquí a veces, ¿no? De adelante, pero allí lleva toda la carga familiar y se ven en embarazos en soledad, ¿no? Y especialmente niñas desde los 12, 14 a los 18, 20, 25 años, pero vamos, menores y mayores de edad, se ven abocadas a llevar sus embarazos en soledad, a dar a luz en soledad en un momento, como hablaba el otro día con alguien, el más importante quizá de la vida de una mujer, ¿no? Y bueno, quizá que es lo más importante de la misión, el estar en ese momento en el hospital cuando no hay nadie alrededor, ¿no? Ni familiares, ni amigos, ni siquiera regalos, por supuesto, como puede haber aquí cuando una niña da luz. Eso se amplía también, que siendo el principal foco los niños antes de nacer, ¿no? Y ayudar a las niñas embarazadas, a los niños del vertedero, junto al que vivo, ¿no? Al lado de Nairobi, al lado de la capital en Kenia, con un programa, una guardería y un programa de comida, donde las madres dejan a los bebés y pueden ir a buscar trabajo, ¿vale? A buscarse la vida, a buscar pequeños trabajos que al final consiguen para salir adelante. Y se extiende también, como María tiene parálisis cerebral, ¿no? Y también hay algo, siempre ha habido en mi corazón, con los niños con necesidades especiales, pues a un aula de educación especial, donde apoyamos con fisioterapeuta, ¿no? Con terapia para los niños, y donde les hemos reformado la clase, dependiendo de la gente que venga a echar una mano, ¿no? Como voluntarios, pues hemos podido reformar el aula, ¿no? De los niños, pintarla, hacerla nueva, y crear condiciones para que estén lo mejor posible. Esas tres son un poco las pequeñas misiones, ¿no? Que haces que al final son una gota en el mar y que cambia poco la cosa, pero es lo que me ha tocado, ¿no? Y en este año y medio que llevas al frente de esta misión, ¿de cuántos miembros se conforma esta gran familia? Al final, gran familia por todas las personas que estáis ayudando, pero también por aquellas personas que se empiezan a unir a esta causa. Pues mira, se está produciendo algo también de forma muy natural. Desde el primer mes he tenido a gente que me ha visitado, ¿vale? Un amigo del colegio al que no veía hace 20 años apareció por Kenia y fue el primero en visitarme, y no he estado ningún mes sin visitas. He tenido algún amigo que ha estado muchos meses conmigo, que después se ha ido, algún chico local keniano que también ha vivido varios meses conmigo y después se han ido. He tenido muchas visitas, y ahora, tanto en Semana Santa del año pasado como ahora, han venido varias familias, en lo que empezamos a llamar de forma muy espontánea familias misioneras, ¿no? Que es al final ir los padres con los hijos, y lo cuentan a la vuelta, ¿no? Cómo han cambiado las vidas de todos, de los padres también, pero especialmente de sus hijos, y ver esa realidad, ¿no? Cuando creces en países como España, como Europa, ¿no? Como el resto de países de Europa, como América y tal, países que materialmente tienen todo, pero a veces tenemos otras pobrezas. Ver la realidad de los que menos cosas materiales tienen enseña mucho, ¿no? Y entonces
Tenemos familias misioneras que nos apoyan desde Madrid y que vienen desde el año pasado, han repetido, algunos voluntarios que también repiten. Y tengo demasiados miembros discontinuos, como dirían ahora, ¿no? Que vienen una vez al año, que han repetido y de momento rezo para que vengan más y se queden conmigo, ¿no? Y pueda ir creando una pequeña comunidad, un pequeño grupo de chicos o chicas, ¿no? Dispuestos a entregar su vida por la vida, ¿no? Me quedo con una cosa que has dicho, y es que esas familias misioneras, como las llamáis, ¿no? En plan, cambian la vida de hasta los niños, ¿no? Quizás necesitemos todos, y me incluyo, ¿no? Ese cambio de chip, por así decirlo, el vivir esa experiencia para valorar lo que tenemos aquí. Sí, bueno, muchas veces, ¿no? Madre Teresa de Calcuta decía, y también gente aquí, ¿no? Algunos compañeros de trabajo, cuando iba y venía, ¿no? Cuando fui la primera vez a India, volví antes de irme a vivir, no hay que irse tan lejos para ayudar, y es verdad que no hay que irse a India porque hay gente que nos necesita muy cerca, ¿vale? Yo mismo en mis trabajos aquí o en la familia a veces, ¿no? Siempre hay personas que están en soledad en nuestra sociedad, en Melilla, en el resto de España. En nuestros ambientes sociales hay personas que están solas, ¿no? y que viven la soledad en silencio y sufren por ello. Hay personas enfermas a las que a veces no visitamos dentro de la familia, hay rupturas. Entonces es verdad que empieza por aquí, ¿no? Y se puede tocar Calcuta, se puede tocar Kenia en el mismo entorno familiar y de amigos. Cada uno después tiene una misión en la vida. Yo este año he tenido mucho la sensación de iglesia, de no estar solo, ¿no? De que mientras yo estoy ahí en un rincón del este de África, hay gente aquí, en Melilla, haciendo cosas maravillosas, en el Monte María Cristina, las monjas del monte, miles de fundaciones, ¿no? Por España, en Madrid, que tienen en común también la defensa de la vida. En realidad, donde Dios nos pone, veía el otro día en una película, en la película Libres, ser buena persona es florecer donde Dios nos pone, ¿no? Y no es, a veces es muy exótico lo de África, pero no es más ni menos que lo que puedes hacer aquí, ¿no? En Melilla, en mis años en Melilla, que es una ciudad que te da la facilidad por la cercanía que tiene todo, ¿no? Y por el conocer a todo el mundo y por el tamaño de la ciudad, de poder tocar un montón de sitios, ¿no? Y que te toquen el corazón y tocar corazones en un montón de asociaciones de autismo. Me voy a aventurar, no sé cuáles siguen a Spanies, Melilla Coge, en La Gota de Leche, estuve también unos meses. Hay un montón de sitios donde hace falta amor, y creo que Dios nos pide que pongamos amor, ¿no? Pues me quedo también con eso, ¿no? Lo transmitimos a todos los espectadores que nos estén viendo, ¿no? Que para colaborar y para plantar, por así decirlo, esa semilla de esta misión, podemos empezar a hacerlo desde aquí, desde la ciudad, con muy buenas causas, y seguramente con muchísima gente que también lo agradecerán, igual que lo agradecen la labor allí en Kenia. Hemos hablado de ese colegio, de esa aula, de esas jóvenes madres, porque me llamaba muchísimo la atención también, ¿no? Que niñas, porque al final son niñas, dejen su inocencia y sean madres. Por lo menos a mí se me encoge un poquito el corazón, por así decirlo. Bebés con bebés, ¿no? Exactamente, no dejan, como se dicen, esa muñeca o esos juguetes para que al final sean con esos niños. Pero imagino que 1 año y medio están viendo que está dando sus frutos. Decías que a ver si más gente también colaboraba con esta causa, que no fuesen intermitentes, por así decirlo, sino que sean fijos. Pero de cara al futuro, ¿te ves ampliando el rango de esta misión a más sitios? Bueno, lo que hay en mi corazón y mi sueño es que crezca y poder llevar el amor de Dios, porque al final la ayuda material, ¿no? El acoger a las madres en la casa que tienes ahora mismo detrás de ti, ¿no? Ese es el centro de acogida,
con la capilla un poco en medio, pero todo alrededor son las habitaciones de las madres, poder ampliarlo a otros países, ¿no? Y Dios quiera que a cada rincón al que podamos llegar. Eso está fuera de mi alcance y está en su mano, tanto que lleguen ayudas, que venga gente a vernos. Después de, como hablábamos, de ayudar aquí, tienen las puertas abiertas todo el mundo, ¿no? No cerramos la puerta a nadie que quiera venir a Kenia. Hemos dicho que sí a todo el mundo que ha querido venir. Como digo muchas veces, no hemos dicho que no a ninguna madre todavía por falta de medios y por falta de recursos para ayudarlas. Ha llegado todo. Y eso, cualquier persona que quiera venir, no se piden requisitos. A veces en algunas ONGs o fundaciones piden médicos, piden fisioterapeutas. Yo tengo muy interiorizado de mi formación y de mi experiencia con las misioneras de la caridad de Madre Teresa, que es muy importante, quizá una de las partes más importantes de estar allí y del apostolado y de lo que hacemos, es esa conexión entre las personas de aquí y de allí, ¿no? El ver cómo cambian y cómo tocan los corazones los niños y las madres y las personas de allí cuando viene gente de aquí. Yo solo tengo que hacer de conexión y estar allí, ¿no? Al final el resto no lo hago yo y cualquiera que quiera venir siempre que se pueda les doy alojamiento. En verano vienen ahora 35, ¿no? Más o menos, con un sacerdote de Barcelona vienen 30. Vamos a acoger a todos, ¿no? Como podamos, en literas y con los recursos que tengamos, pero siempre, y haremos actividades para los niños, ¿no? de la guardería y del colegio público de la zona. Haremos como una especie de campamento con juegos y siempre he dicho que sí a todo el mundo, independientemente de que estuviera más o menos en la línea de la misión, a lo mejor de evangelización, ¿no? Gente con más, menos fe, que al final a veces evaluamos, pero la mía al menos siempre digo que es muy, muy pequeña y que necesito seguir creciendo, ¿no? Y para toda aquella persona que esté interesada en, por así decirlo, aparte de actuar, como decíamos, a nivel local, dar el salto y acompañarte en Kenia, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden formar parte de ser esos voluntarios o discontinuos o continuos? Pues tenemos formas de colaborar. Mira, una es la primera que siempre pensamos, la vía económica. En la web de Mary's Children Mission está una cuenta bancaria que hicimos aquí como contraparte en España, desde donde me hacen las transferencias a Kenia, para tener un sitio con más seguridad, ¿no? Que siempre da más seguridad tener una contraparte, una cuenta en España y desde ahí ir transfiriendo. Ayuda material, pues sin enviar por correo, porque a veces pues, funciona muy lento y muy mal, ¿no? La llegada de paquetes a África. Gente, ¿no? Que viene, estos días me ha dicho alguien, tengo bolsas de ropa de bebé de mis hijos que ya son mayores y entonces todo lo que pueda me lo llevo yo cuando me vaya de Melilla y si no llegará a través de gente, y así he ido recibiendo todo. Tanto es así que le decía el otro día, hablando con amigos, que hasta jamón no he parado de recibir, casi siempre de mi madre, pero cuando vienen amigos, ¿no? Y cuando viene gente, traen las cosas que tanto de aquí de Melilla, que lo podemos llevar a Madrid, y de Madrid los que van viajando. Hacemos ese punto de conexión y ha llegado ropa, no ha parado de llenarse el armario de ropa para niños, para bebés, también para mujeres embarazadas. De cualquier forma se puede colaborar, ¿no? Con oraciones también, importante. Recemos más o recemos menos, ¿no? Todo el mundo en su corazón tiene y sabe cómo rezar y cómo pedir. Eso es la principal ayuda también que necesito a veces, ¿no? Estamos hablando de ropa, estamos hablando de dinero, pero quizá muchas veces hemos visto cómo ha pasado, ¿no? Queremos ser solidarios, enviamos todo lo que tengamos, lo primero que se nos ocurra, también por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como tenemos comodidades, queremos enviar esas comodidades, pero quizá cuando llegan a puntos como Kenia u otros puntos, esas comodidades que nosotros creemos que son necesidades para ellos
no lo son, entre comillas, ¿no? Quizá valoran más otro aspecto que quizá nosotros echamos por encima. No sé si hay algo que, además de ropa, puedan colaborar enviando a los melillenses o todo aquel que quiera colaborar con esta misión. Pues mira, he llegado, allí se puede comprar de todo, ¿no? Pañales, compresas, tengo un taller de costura con las madres donde ellas hacen compresas reutilizables y yo se las compro a ellas para luego repartirlas en los colegios, porque las niñas, muchas niñas se prostituyen para conseguir dinero para comprarse material sanitario, ¿vale? Para comprarse toallitas sanitarias, como llaman allí. Ropa, han llegado plásticos, piernas ortopédicas, ¿no? Para niños con parálisis. Pueden venir a visitarnos allí profesionales, fisioterapeutas, dentistas, todas esas cosas que yo no pido, ¿no? Que vengan, o médicos, ¿no? Ha venido alguna estudiante de medicina que hace sus curas entre los niños del vertedero. Cualquier forma de colaborar, ¿no? Y cualquier cosa que... Al final todo es aprovechable ahí, ¿no? A veces, además, lo mejor, y incluso estando allí, pero haciendo canal para que lleguen las cosas directamente, ¿no? Porque es verdad que a veces viajan las cosas de una forma u otra a través de distintas organizaciones, acaban en el mercadillo vendiéndose, pero bueno, estando directamente allí y siendo lo más responsable y estricto posible con el uso de las cosas que llegan, todo sirve, ¿no? A veces, pues como dices, aquí tenemos los armarios llenos y vamos renovando el vestuario cada temporada, a pesar de tener un montón de cantidad de ropa. Pues comida es más difícil mandar, pero allí se compra, ¿no? Casi todo sirve. Tengo un montón de biberones, ¿no? Estoy pensando ahora que allí culturalmente, le decía ayer a una amiga, es verdad que no se usa mucho, ¿no? O un esterilizador que me llegaron también para esterilizar biberones y cosas que aquí tenemos, ¿no? De tantos cuidados que tenemos con los bebés, ¿no? Cremas y todo. Las cremas sí se utilizan mucho porque la piel se reseca mucho, la piel de los africanos, ¿no? Y por los bebés también. Pero luego hay cosas como biberones, que tengo una caja llena de biberones y que no he utilizado porque al final es todo de pecho lo que hacen las madres y tienen poca cultura del biberón o del chupete, ¿no? Al final aquí tenemos una sobrecarga de lujos, ¿no? Y de necesidades que no son lujos, ¿no? Pero que es nuestra forma y nuestra sociedad, ¿no? Y cómo ir mejorando y haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Pues tenemos que dejar aquí la entrevista, es un placer escucharte. Muchísimas gracias por esa misión que hace. Te traslado, imagino que ese pensamiento de todo el mundo que no puedo estar viendo, pero también del mío propio, ¿no? Hace falta muchísimas más personas como tú, que se lleve esa felicidad y ese cariño de aquí para ayudar a aquellos que más lo necesiten y sobre todo pues recoger toda esa felicidad que todas estas personas puedan darla y transmitirlo como tú lo estás haciendo aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa, y te espero en Kenia. Cojo a ti la primera. Cojo la invitación, seguramente que sí, ojalá que sí, pero sobre todo pues, por eso mismo que estamos diciendo, para ver esta misión y sobre todo ese cariño de todos aquellos niños que Gracias tanto lo necesitan. Todo. Pues ya saben, Mary's Children's Mission es el nombre de esta causa solidaria. Con ella puedan colaborar, como hemos dicho, monetariamente, pero también con material, por así decirlo, ropa de bebé y todo pues aquello que necesite, porque cada ayuda es necesaria y toda ayuda es poca. Esta ha sido la primera parte de esta columna, no se marchen, después de publicidad continuaremos con más contenido, como ya saben, social y cultural.